El lujo de hace 100 o 200 años era exageradamente ostentoso. Les voy a contar 3 ejemplos. María de Medici, la esposa del rey Enrique IV, se hizo para el bautizo de uno de sus hijos, oigan esto, una túnica con 2.000 perlas y 3.000 diamantes. María Antonieta, la esposa de Luis XVI, se gastaba lo que hoy serían 3.6 millones de dólares en vestuarios de zafiros, diamantes, plata y oro. Y la esposa de Napoleón, la emperatriz Josefina, se gastó 7 de los 15 millones de dólares que le pagó Estados Unidos a Francia por el estado de Luisiana en vestidos. Pero hoy la industria del lujo no se ve precisamente así. Hoy es todavía más interesante. Es una industria de 1.6 billones, o sea, millones de dólares en todo el planeta según los cálculos de la firma consultora Bain & Company. Y produce trajes, artículos de piel, pañuelos, corbatas, relojes, joyas, perfumes y cosméticos, pero también carros. Y un etcétera que es cada vez más largo. Este es un mundo demasiado interesante, por todo lo que habla sin hablar, o sea, por todo lo que insinúa, y también por lo amplio y por lo complejo. ¿Qué hace que algo se vea costoso solo con verlo? ¿En qué momento los bolsos se convirtieron en algo más vestidor que la misma ropa? ¿Por qué reconocemos tan rápido qué perfume tiene una persona apenas lo saludamos? ¿Cómo aprendimos a reconocer la marca de un bolso o de un vestido o de unos zapatos que no tienen logos? ¿En qué momento la industria del lujo empezó a vendernos cosas mucho más importantes que el estatus? Y sobre todo, ¿qué dice eso de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu, donde exploramos cómo nos gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y hoy, lujo, exclusividad al alcance de todos. Yo los bolsos que he tenido, el primero que me compré fue uno Coach, que yo lo veía y yo decía, ese bolso me encanta. Me encanta cómo se ve, yo siento que ya yo me imaginaba como que la ropa que yo tenía en el closet, yo decía, esta, me puedo poner esto con esto, y yo quiero este bolso. En ese momento, yo recuerdo que yo no estaba ganando tanto y yo decía, pues me vale, lo voy a comprar con la tarjeta y lo voy a comprar a 3 cuotas. Entonces yo dije como que a la larga esto es, yo no me compro esos bolsos cada tanto, o sea, son como que, pues este año me compré 2 bolsos ya. A quien escuchan es a Daniela Altaona. Dani es cliente de Nu hace 2 años y como ella, muchas personas tienen en sus presupuestos anuales la compra de productos de lujo. Pero para entender por qué pasa todo lo que acabamos de escuchar, es necesario empezar desde el principio. A continuación hablará Eleonora Morales, consultora de empresas de moda y lujo, columnista en revistas como Vogue y fundadora de empresas como Lux by M y Garage Sale, que venden piezas de segunda mano de marcas de lujo. Y vamos a empezar acercándonos a la palabra lujo. Literalmente, en la RAE, la definición de lujo es abundancia en el adorno, en la decoración, en las comodidades, en los objetos suntuosos. De hecho, la palabra suntuoso a su vez significa grande y costoso. Y lujo tiene su origen en el latín luxus, que se refería originalmente a un exceso o derroche en el estilo de vida. Esa asociación con el lujo históricamente ha sido como una simbología de poder, de estatus social, con reyes, emperadores, todo esto que usan estos objetos como exclusivos para mostrar su superioridad. Ella es Lina Bustillo, gerente de Aerium, una compañía que asesora marcas de lujo latinoamericanas. Y esto que menciona es clave. La opulencia era como el estilo de vida por defecto de las clases más altas. Y las primeras ostentaciones eran realmente ostentosas. Eran palacios, pinturas, esculturas, gárgolas y joyas. O eran, como lo que mencionábamos al inicio, túnicas o vestuarios. En general, objetos de decoración que hacían los más finos artesanos. Y les cuento todo esto para hacerles caer en cuenta en que 1. El lujo ha existido siempre. 2. Una época donde era verdadera y únicamente para los ricos más ricos. Y 3. Que el lujo era reconocible. Pero no había marcas.
Simplemente había artesanos y pintores, arquitectos muy talentosos que eran contratados para crear estas cosas. Entonces el lujo como industria, Se consolida en la industria europea o americana. pero primero en la europea y sobre todo en Francia. Y para ser aún más precisos, en París, que es una ciudad clave en esta historia. Entonces, contexto. El sobrino de Napoleón Bonaparte fue presidente de la Segunda República Francesa y en 1852 se declara emperador. Y él hace un cambio gigante que es interesantísimo de ver. Él contrata a George Eugene Haussmann y lo que hacen es cambiar un poco la estructura y la arquitectura de París. Y ahí sale toda esta parte del people watching. ¿Has visto todos los bares y restaurantes que las sillas están hacia la calle? Que la gente se sienta como en un teatro, como a ver un show. Eso es espectacular de París. Pues precisamente organizan la estructura para que las callecitas tengan vista por la audiencia. Entonces, la gente que pasa en las calles ya es observada. Y esto tiene que ver todo con la historia del lujo y la historia de la moda, porque es cuando el lujo se vuelve parte de admirar. Cuando la gente se quiere vestir para ser vista por los otros. Cuando la gente se quiere vestir para ser parte, digamos, de esa élite. Vean lo interesante. La industria del lujo nace de la mezcla de dos cosas. 1, del deseo de parecer de una élite. Y 2, de la posibilidad de parecerlo. Porque esta es también una época donde el crecimiento de la clase media es tal que... Cualquier persona ya podía subir de estatus, no solamente los nobles. Estamos en una época donde los nuevos emprendedores y empresarios de la época, personas que no tenían orígenes nobles, pero que habían montado sus empresas, no sé, de acero, de textiles o de operación de ferrocarriles, ya tenían dinero para comprar cosas que un siglo atrás solo podían pagar los reyes o los primeros burgueses. Te estoy hablando que en esas épocas una cartera podía costar lo que hoy en día pueden ser $12,000, $15,000. Entonces, digamos que ya la gente empieza a tener acceso a esto y el mercado de las marcas de lujo, pues tiene la posibilidad de abarcar más gente. Y eso hace que se entienda el mercado de los nuevos ricos en 1850. Me encanta ponerlo así porque la palabra nuevo rico tiene muchas valoraciones morales hoy en día. Pero visto en perspectiva, el aumento de la clase media es una historia de nuevos ricos masivos. De hecho, los primeros artesanos que hoy son marcas muy famosas de lujo son de orígenes humildes. Louis Vuitton era hijo de granjeros y molineros en una provincia pobre al pie de los Alpes franceses. Y a los 13 años se fue a probar suerte a París, la ciudad de las oportunidades. Y después de trabajar en establos y cocinas, fue ayudante de un señor que hacía baúles para carrozas, de quien se independizó en 1854 para abrir su propia tienda de baúles innovadores. O Thomas Burberry, que era un sastre inglés de origen humilde que decidió emprender. Y primero hizo ropa para la clase obrera, hasta que en 1856 empezó a innovar con materiales y hacer gabardinas impermeables. Y asimismo, nacieron empresas como Hermès, que nació en 1837 haciendo elementos en cuero, o Cartier, que nació en 1847 y vendía joyería. O sea, la historia del nacimiento de estas primeras empresas de lujo cuenta la historia de emprendedores y nuevos ricos, que ahora querían y podían acceder a productos de calidad. Y es ahí donde nace una industria que hace 3 promesas a sus compradores. El primero, de una altísima calidad. Es casi la mayor calidad posible en la categoría. 2, Que son hechas por lo general 100% a mano. y tercero, tiene un nivel de exclusividad. Mucho del lujo tiene que ver con la exclusividad, por lo tanto con la escasez. Quien acaban de escuchar es Camilo Herrera, CEO de la consultora de consumo Radar, quien además dirigió el Observatorio de Lujo. Ahora, el mercado del lujo de esa época tenía también otras características. Una de ellas es que las marcas todavía no eran tan protagonistas, sino que Era más asociado al valor intrínseco del producto,
al valor manual, al valor artesanal. Yo tengo carteras de lujo que no tienen etiqueta, por ejemplo, que no tienen la etiqueta, pero que yo sé que es perfectamente una Celine, que es una Dior, que es una Gucci, pero en su momento no necesariamente llevaban la etiqueta de la marca. Lo que se usaba en un comienzo es que las carteras eran a la medida y donde nosotros estaríamos acostumbrados a ver un logo, se ponían las iniciales de las clientas. Pero eso empieza a cambiar más o menos hacia 1930, cuando los artesanos empezaron a poner sus iniciales y empezaron a verse los logos. El Chanel se ve el Chanel, el Hermès se ve el Hermès. Y ahí tú dices, ¿será que una persona del día de hoy se compraría esa cartera? ¿O definitivamente necesita que esa cartera diga afuera el logo? Esa persona va a pagar $15,000 que puede costar esa cartera o mucho más sin ningún logo, ¿no? Eso es bien interesante de ver. Pero bueno, volviendo a la historia, lo que quiero que entiendan es que lentamente el lujo empieza a ser accesible para cada vez más personas. Se dice que en 1950 ya eran 200,000 las mujeres del mundo que usaban alta costura. Y con alta costura me refiero a personas que compraban vestidos largos desde $100,000 en adelante y que podían comprarle a cada vez más diseñadores famosos. Por eso siguieron haciendo nuevas marcas. Por ejemplo, solamente entre 1900 y 1920, en menos de 20 años, nacen marcas como Chanel, Rolex, Gucci, Prada y Balenciaga. Y obviamente nacen otras marcas que ya no existen, son marcas que se acabaron. Muchísimas, era impresionante. Alemanas también, muchísimas, de lujo. Franceses había muchos, rusos me impresionó, ya no existen, son marcas que se acabaron. Y aquí es muy importante que entendamos. ¿Cuáles fueron esas marcas que lograron sobrevivir alrededor de la historia? ¿Cómo se lograron adaptar a la actualidad, ¿no? A estas marcas como Hermès, que sigue saliendo, las marcas como Chanel, que Chanel es enorme y Chanel hoy en día se ha popularizado a tal forma que tú abres una red social y puedes ver fotos seguidas de mujeres luciendo 1, 2, 3 carteras Chanel, mujeres de 20 años. Es una locura cómo se ha normalizado el lujo. La respuesta a esa pregunta es muy amplia. Pero lo que quiero que entiendan es que estas empresas que iniciaron como un taller dedicado a un oficio, lentamente comenzaron a volverse empresas y sobre todo marcas muy fuertes, alrededor de las cuales empezaron a surgir modelos de negocio. Por ejemplo, algunas de estas casas de alta costura europea empezaron a vender los patrones, o sea, como los moldes, de sus diseños a almacenes de Estados Unidos para que las mujeres de la alta sociedad gringa pudieran vestirse a la última moda. Y también empezaron a usar un modelo de negocios que fue muy importante y es el de las licencias. Las licencias se las acaba de inventar Disney para licenciar la producción de juguetes de sus personajes. Y entonces ellos empezaron a dar licencias de bolsos, camisas de hombre, pañuelos, sombreros, ropa informal. O sea, productos que ya eran un poquito más masivos e industriales, que hacían terceros en ese momento, que igual eran costosos y que llevaban sus marcas. Pero igual, digamos que hasta este punto, en el corazón, estas empresas o esta industria, de manera general, seguía cumpliendo con las 3 promesas que les contamos: calidad, exclusividad y artesanalidad. Pero en los 70s, eso cambió para siempre. O tal vez lo más importante que pasó es que estas marcas empezaron a volverse grupos empresariales. Cuando el lujo comienza a experimentar esta transformación con la creación de los grandes conglomerados de lujo, de marcas de lujo, como el LVMH, por ejemplo. El grupo Louis Vuitton, que es un grupo gigantesco. Empiezan a comprar todas estas compañías, estas marcas de lujo. Pues yo considero que realmente ese fue el punto de inflexión más importante para la industria del lujo. O sea, ella es María Lozano, Head of Global Communications en la marca Johanna Ortiz. Ver que grupos de inversión tan grandes estaban dispuestos a meter pues, plata y a invertir en estas casas. El grupo LVMH, también conocido como Louis Vuitton Moet Hennessy, que ojo, hace ya años no le pertenecía a la familia de su fundador, empezó a adquirir marcas de lujo. En el 87 adquieren a Christian Dior. En el 88 adquieren a Celine. En el 89 salió a la Bolsa de París y siguió adquiriendo marcas. Y hoy es de lejos el conglomerado de marcas de lujo más grande que hay en el mundo. Y tiene marcas como Chandon, Dom Perignon de bebidas, tiene Sephora de cosméticos, Tiffany de joyas.
Bulgari, Fendi y otras decenas de marcas. Y con la aparición de grupos empresariales como este, comenzamos a ver expansiones globales de marcas. Entrar en mercados emergentes como Asia. Hablaba en estos días con Mario Hernández y me decía, lo que salvó a la industria del lujo en el mundo fue Asia. La cantidad de compradores de lujo que hay es gigantesca en Asia. La entrada de los chinos y de los hindúes a comprar productos permitió que la producción siguiera a la velocidad que estaba creciendo y permitió que hoy el dueño del grupo Louis Vuitton y todas las marcas anexas es uno de los hombres más ricos del mundo. Esto nunca había pasado en la historia. También muchas marcas llegaron al mercado latinoamericano. Acá en Colombia, Louis Vuitton, si no estoy mal, lleva como desde el 97 o algo así. Una marca como Loewe, que es una casa española súper importante hoy en día, también tenía presencia en Colombia, tenían un almacén en el Andino, en Bogotá. Pero, quietos ahí. Porque lo realmente interesante de esta historia no es el hecho de que estas marcas se hayan expandido por todo el mundo, sino por qué y sobre todo cómo fue que lo hicieron y a qué precio. Entonces, vamos por partes. Primero que todo, hay una explicación que es demográfica. El aumento de la clase media del mundo no ha parado. Según la banca Merrill Lynch, en el año 2000 ya había en el mundo 7.2 millones de personas que poseían más de $1 millón en ahorros. ¿Y qué significa eso? Pues compradores. Pero eso no explica todo, porque Uno de esos hitos claves es en el momento en el que el lujo se puede y aprende a comunicarse a nivel masivo. Y esto hizo obviamente que entonces empezaran a aumentar la publicidad, porque entonces empezamos a ver por todas partes ads de estas marcas. en Francia y en los inicios de esta industria, pagar por publicidad estaba mal visto, porque era el voz a voz lo que debía hablar por ti. Pero cuando uno quiere crecer y cuando quiere hacerlo globalmente, pues uno no tiene esa paciencia. De acuerdo con lo que expone Dana Thomas en su libro Deluxe, estas empresas gastan en promedio el 10%, a veces hasta el 15% de sus ventas anuales en publicidad. Y ojo, eso es mucho. En la industria automotriz suele ser del 2 al 5%. En la industria de la tecnología, que es muy agresiva en publicidad, es del 5 al 10%. Y ellos gastan entre el 10 y el 15%. Y en lujo la narrativa es inaudita. Con estos presupuestos de publicidad, estos grupos empresariales hicieron de todo. Empezaron a publicitar a todo volumen el legado de los fundadores. Hicieron desfiles de moda carísimos para lograr portadas. Empezaron a patrocinar revistas de moda. Patrocinaron series de televisión. Lo cual es clave porque estas marcas han tenido desde siempre una relación profunda con el cine y con Hollywood. Empezaron a vestir celebridades. La asociación, por ejemplo, de celebridades que muestran éxito. Todo eso con un mensaje claro. La forma de vivir una vida de lujo es comprando estas marcas. Pero esto se pone mejor. Porque con toda esa inversión en publicidad, Las marcas empezaron a dar cuenta que estaban siendo vistas por muchas personas. Entonces la veo en el billboard, la veo en el, no sé, en el ad del metro o cualquier cosa así, o en las mismas revistas, que eso también masificó mucho. Ya mucha gente tiene acceso a la marca, pero eso no necesariamente significa que tenga acceso al producto. Son dos cosas muy distintas, ¿no? o sea, estas marcas estaban siendo aspiracionales para muchas personas, pero muchas de ellas no tenían el dinero para pagar por sus productos. Jamás ibas a tener una cartera de esas, o una joya de esas, o un reloj de esos. Y entonces, muchas de estas marcas entendieron que podían ser masivas, pero Podían tomar control de esa masificación. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué hicieron ciertas marcas? Para tener una masificación controlada, generaron como un subbrand o una línea de producto distinta, de productos más asequibles que la gente podía comprar e igualmente iba a generar como ese estímulo y esa percepción de estoy comprando tal marca. Para ponerlo como más en contexto y en ejemplo, una marca que se llama Isabel Marant, que es francesa, creó una línea que se llama Isabel Marant Etoile, que es como una submarca de productos mucho más baratos, que entonces pues hay mucho más mercado, hay mucho más público, entonces la gente compra esto, pero igual el estímulo para la cabeza es como estoy comprando Isabel Marant, no estoy comprando la línea barata. Y esto pasa, por ejemplo, también con Calvin Klein. Calvin Klein tiene su línea CK, que es mucho más económica. Valentino tiene Red Valentino. O sea, esto se genera en muchas marcas y que simplemente fuera como, ok, sí puede ser parte de esto, pero no parte de todo nuestro mundo. y en estas, digamos, escaleras de valor que comienzan a crear estas marcas, hay un producto clave: los bolsos.
Los bolsos reúnen muchas características que lo hacen un producto como muy, llamémoslo, perspicaz. Primero que todo, no tienen tallas. Entonces la probabilidad de que haya restos de inventario son bajas. Segundo, son muy rentables. Según Dana Thomas, los beneficios son entre 10 y 12 veces los costos de fabricación. Y tercero, el bolso empezó a ocupar un lugar súper especial en la vida de las mujeres. Como dijo alguna vez Coco Chanel, abro comillas, uno ve a una mujer y de un traje más o menos anónimo, unos zapatos más o menos anónimos y un bolso. El bolso puede ser de cuero, de lona o de nylon, puede ser diminuto o puede ser enorme, puede tener cualquier forma. Y entonces el bolso se vuelve una forma muy clara de expresión. O sea, uno siente que igual le dan un poquito de estatus a lo que tú te pongas. Eso cuando tú llevas como una ropa súper sencilla, cuando tú utilizas un buen bolso, yo siento que eso le eleva como toda la ropa que tú tienes. por eso en los 90s los bolsos se volvieron el producto por excelencia para crear esas escaleras de valor. El tema de que ahora hayan páginas que te compran estos bolsos que son un poquito más costosos en sale y que tú puedes acceder a ellos como de precios desde los 600,000, 500,000 y demás. Hasta como los de Hermès, que pueden costar hasta $8,000 y que siguen siendo súper exclusivos. Hermès se volvió tan difícil de adquirir porque tú tienes que tener una historia de compra en una misma tienda. No puede ser Hermès de Londres, Hermès de Tokio, Hermès de Seúl. No, tú tienes que tener una historia en una misma tienda de años para que tú puedas comprar una cartera como una Birkin. Y entras en una lista de espera. Y esa misma escalera de valor se ve en casi todas las categorías. En maquillajes también se ve. No es normal que de pronto el gloss de Dior, entonces todo el mundo quisiera tener el gloss de Dior porque es que te salió en el, y uno de Prada creo que es, que se hizo súper viral por un video de Sabrina Carpenter, que es una cantante, pero costaba un montón. Y que empezaron a hacer otras marcas, empezaron a sacar como la réplica. Y son marcas buenas, no son marcas como que estoy duplicando literalmente el producto y te lo voy a vender con la marca de Prada, sino que, por ejemplo, Ruby Rose, que es una marca como mucho más asequible, que tiene como labiales y glosses desde los 12,000 pesos, hace como duplicados de esos y vale 3 veces menos, pero te pinta igual, tiene como el mismo tono, tiene un montón de cosas más. Es decir, se va a ver igual, se va a ver parecido, va a brillar igual el rubor, pero el tema de que tú igual estés vistiéndote de cierta manera que va muy similar a esas marcas de lujo, te hace que tú estés como en cierto nivel. O sea, siento que eso también va muy ligado a que todo te lleva a que tú consumas, pero te dan como distintas opciones para que tú de cierta manera puedas consumir desde el nivel adquisitivo que tú tengas. Pero eso no fue lo único que hicieron, porque además, Comienzan a sacar productos que te abren la puerta a la marca. Son productos de iniciación a una marca. Entonces, por ejemplo, llegan las gafas. El tema de los perfumes, el tema del beauty también. Chanel tiene Chanel Beauty, Dior tiene Dior Beauty. O la marroquinería pequeña, tipo llaveros, tipo cinturones, billeteras, y de ahí para allá lo que quieras, ¿sabes? Hasta las camisetas estampadas, gorras, todos los como souvenirs que quieras. lo interesante de estos productos no es el hecho de que sean más accesibles, sino que son productos que no hacen parte de la tradición sobre la cual descansan estas marcas de lujo. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la maestría, cuál es la especialidad de Ferrari? Pues los vehículos, ¿no? Ellos están detrás de la excelencia en sus vehículos. Ellos no saben hacer perfumes. Sin embargo, tú compras un perfume de Ferrari. Hablando de perfumes, el perfume más vendido del mundo es el Chanel número 5. Cada 30 segundos se vende uno de esos en el mundo. Y ese, curiosamente, sí es creación de su fundadora. Pero esa no es la regla en el mundo del lujo. La mayoría de marcas de lujo no poseen ni crean sus propios perfumes, sino que los tercerizan a los mismos laboratorios de cosméticos. Y lo mismo pasa con las gafas. ¿Quién es el proveedor internacional número 1 de gafas de todas las marcas de lujo? Luxottica. Luxottica es la empresa que produce las gafas de marcas como Ray-Ban, Chanel, Prada, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana y Dior. Pero tú tienes sus gafas Dior, niño, y tú te gozas tus gafas Dior, pero ¿Dior sabe hacer gafas? No.
pero también hay algo que me parece súper interesante, es el tema de las colaboraciones. H&M todos los años saca una colaboración con una marca de lujo o con un diseñador. Entonces es lo que yo te decía antes, es que la gente igualmente siente que está comprando la marca, a pesar de que sea un producto más barato, a pesar de que sea otra línea de producto. Para la cabeza y como para el, digamos que un estímulo es simplemente pensar, es que estoy comprando lujo. Y también al mismo tiempo es como tú de alguna manera puedes pertenecer a esto, pero marcando esos niveles. Entonces, uno puede armar una lista de marcas de lujo globales que el mundo reconoce, pero mayormente todas esas marcas ya tienen productos ultra de lujo, pero el grueso de sus ventas es mainstream. Y la calidad del lujo no se negocia, la manufactura, la narrativa, digamos que eso no está en discusión. Está el problema de la exclusividad, que es el gran debate de la industria del lujo en este momento. Hay un autor francés que se llama Cap Ferrer, que él se enfoca mucho en hablar del lujo y él habla de esta masificación como un luxury for the masses, donde fue un reto mantener esa percepción de exclusividad. Entonces, como que fue un reto y yo creo que lo están haciendo por diferentes estrategias. Primero, el lujo, o sea, se encarga casi que todos los años de subir los precios. Y realmente ahorita hay marcas que están en unos como niveles de precios que son impresionantes. Chanel sube sus precios cada año, pero es que yo no te puedo explicar. La cartera icónica Chanel, la Flap, ha subido un 52% del 2011 al 2022. Es una locura. Para que vean bien esto, hablemos de la cartera que acaba de mencionar María, que es la Flat de Chanel. En el año 2000, esa cartera costaba $1.500. En el año 2010, costaba $2.800. En el año 2020 costaba $5.800 y hoy cuesta alrededor de los $7.000. ¿Por qué? Porque la gente los paga. Entonces saben que no hay techo. Entonces, de esta manera, conservan su exclusividad. Y entre más lo suban, más viene la gente y más compran. También lo hacen por medio de las ediciones limitadas o colaboraciones, que por ejemplo, entonces se hacen una colaboración con cierto artista, entonces crean, no sé, ponle una colección de 10 piezas súper únicas, súper especiales, y esto tiene un precio más elevado que los otros tipos de productos que venden y pues que ofrecen. Entonces obviamente esto también genera un nivel de exclusividad, y yo creo que también otra manera que las marcas están haciendo esto es por medio de experiencias de marca, que solamente acceden estos clientes super VIP que te compran no sé cuántas veces al año, pero pues bastantes veces al año, versus un cliente aspiracional que te comprará 1 o 2 veces en toda su vida. Entonces generan estas experiencias de marca y dan a conocer y a entender como que no todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces también es una manera de mantener la exclusividad, que realmente es un reto, y yo siempre siento que siempre el lujo tiene que encontrar la manera de mantener la exclusividad, porque pues al fin y al cabo eso es lo que lo hace único, ¿no? Y por lo menos en términos económicos, estas empresas lo lograron. Por ejemplo, volvamos a LVMH. En 1990 vendía 3.650 millones. Y en 2005 ya vendía 17.320. Y en 2006, Bernard Arnault, el gerente de esta compañía, llegó a ser el 7º hombre más rico del mundo. Según un estudio de Bain & Company, en los últimos 25 años, el mercado de lujo ha experimentado un crecimiento que ha superado el incremento de la economía global. Solo el mercado de bienes de lujo obtuvo un valor de $346.000 millones en el año pasado. Y con la tarjeta de crédito de Nu, solo este año se han hecho más de 14.000 transacciones por un valor de 2.900 millones en tiendas de lujo. Y algunos datos aún más impresionantes. 1. Los consumidores de clase baja y media representan casi la mitad de los compradores de marcas de lujo en el mundo. Y 2. Los consumidores de la generación Z empiezan a comprar artículos de lujo entre los 14 y 18 años, y los millennials entre los 18 y los 20. O sea, algo ha hecho muy bien esta industria para que todos estemos comprando así. Son muy buenos en lo que hacen. Pero esta historia sigue, porque digamos que aunque las grandes marcas han logrado mantener la percepción de exclusividad y aspiracionalidad, también perdieron seguidores, lo cual genera nuevas oportunidades y nuevos universos. Primero que todo, recobra vida el tema de segunda mano fuertísimamente, porque el second hand tiene acceso a esas piezas que en su momento sí fueron únicas. Entonces tiene más valor hoy en día tener acceso a esa cartera Chanel
de 1970, que tú ya no consigues los herrajes, que el hecho de que esta pieza tenga un rayón es cool, porque está contando una historia. Que el hecho de que el cuero se le vean las venitas al cuero, que se le vea el uso. La gente está pagando más por eso que por ir a Champs-Élysées o a Avenue Montaigne en París a comprarse la última colección que muy seguramente la van a tener todas las personas a tu alrededor, o si no la tienen las personas a tu alrededor, abres redes sociales y ahí está en todas partes. Entonces recobra vida el second hand fuertísimamente. Pero no solo eso, hay otro fenómeno y es que Se abre la oportunidad a que quepan marcas nuevas. marcas que otra vez tienen relevancia porque son pequeñas, donde retomamos el culto al saber hacer, al detalle, a lo artesanal, y donde nadie pone en duda su exclusividad. Y como todo esto ocurre en medio de un mundo más global y más interconectado, empiezan a figurar marcas de prácticamente todo el mundo, incluida Colombia. Si bien acá no tenemos marcas como Chanel, Dior, Prada, etcétera, tenemos unas marcas colombianas maravillosas. Te estoy hablando del nivel de Esteban Cortázar. Uno habla de Mario Hernández, uno habla de María Luisa Ortiz, uno habla de Lina Cantillo, una cantidad de personas en el mundo de confecciones y de moda. La gente no los conoce y son productos de un lujo impresionante. Johanna Ortiz, de Silvia Cherasi, de Lealda Caret, de Kika Vargas, de Jorge Duque, entre otros, los grandes diseñadores que tienen un gran prestigio y un gran posicionamiento. Y cuando mencionamos estas nuevas marcas, pasa algo. Y es que muchas de ellas empiezan a jugar, digamos que a contracorriente a la masificación que narramos hace un momento, metiendo en la conversación un término que se popularizó hace poco, pero que ha estado siempre ahí de muchas maneras, y es el lujo silencioso. Sí, o sea, yo sí creo que el quiet luxury, como dices tú, llega como una respuesta como al logomanía literal, porque llegó un momento en el que empezamos a ver logos por todas partes. Y si la cartera no tenía logo, si el saco no tenía logo, si el zapato no tenía logo, la gente no lo compraba. Mientras que el lujo invisible es todo lo contrario, en donde tú no ves por ningún lado la etiqueta. Este saco puede ser lo más sofisticado del mundo y no dice en ningún lado de qué marca es. Tú no muestras el logo, tú muestras la prenda. La prenda habla sola. La gente no va a saber tú qué estás utilizando, qué marcas compraste, pero puedes llevar perfectamente pues unas piezas de lujo impresionantes y puedes tener 300 millones de pesos encima o 500 millones, no tengo ni idea, pero es por darte un ejemplo. Por ejemplo, te voy a hablar específicamente de un caso de una marca que a mí realmente me parece que explica lo que es el lujo hoy en día. Una marca gringa que se llama Que The es Rogue. de las gemelas Olsen. Que no sé si te acuerdas que son estas que actuaban. Es una marca de lujo silenciosa súper interesante. Y es una marca que tiene unos precios muy altos. Yo siempre la veo en París, en el Bon Marché. No tiene la etiqueta por ningún lado. Por ningún lado. Y la calidad de estos productos es, o sea, es al nivel de cualquier otra marca que tenga 1000 años de historia y legado. Yo creo que el quiet luxury es demasiado interesante porque siento que ahí la diferenciación y la distinción es en el acceso al conocimiento y a la autenticidad, y no está buscando como la ostentación o como el querer pertenecer, sino es que simplemente está dentro de mí. Es como, if you know, you know. El que sabe, sabe, sin necesidad de mostrar un logo. O sea, yo siento que ahí está el lujo real. Por un lado, hay muchos videos de YouTube o muchos videos de TikTok que explican que el lujo silencioso es otra forma, un poquito más sofisticada, de seguir haciendo lo que parece que el lujo pretende hacer, que es diferenciarnos. Sobre todo diferenciar a ricos de no ricos. Lo que pasa es que ya no es con opulencia, sino con conocimiento. Y puede que sí, pero en mi opinión, lo que el lujo silencioso deja como entrever es que el lujo ha perdido ese poder de crear como esa estratificación social. Antes siento que el lujo realmente era una declaración de estatus visible, señalaba poder, riqueza, todo esto, y como que lo ha perdido con esta masificación. Y por eso quisiera que nos detuviéramos un segundo y que volvamos a la idea del lujo. Hay una frase que usamos mucho en este podcast y es que las cosas que compramos dicen algo de mí. Piensen entonces, ¿qué dice de mí tener cosas lujosas? De ser de pronto exitoso, de tener dinero, de tener poder, de tener ese prestigio, el renombre. Ahí es cuando
invito a la audiencia a que separe eso que acabamos de decir, esas palabras, porque eso le pertenece al individuo, no al concepto. En mi opinión, este concepto de lujo, que probablemente es el que la mayoría de nosotros tenemos, tiene debajo una idea que explica muy bien un filósofo inglés llamado Alain de Botton. Lo que él explica es que con la llegada de la meritocracia adquirimos un respeto exagerado por la alta posición social y sobre todo por la riqueza, al punto en que eso nos hace superiores, que nos organizamos psicológicamente alrededor de la riqueza que tienen las personas. Entonces, cuando uno tiene esa exposición, uno se da cuenta que el lujo, o sea, el concepto en realidad es un poco chistoso, porque hay un tema aspiracional, el lujo puede ser supremamente antipático, odioso. Y la pregunta es, ¿será que es posible hablar de lujo sin necesidad de mostrarle a los demás algo? La respuesta simple es que sí. Redefinamos entonces qué es el lujo. El lujo en sí, como tal, está hablando de artesanía, está hablando de historia, está hablando de valor y no de precio, está hablando de preservación del patrimonio cultural, de la calidad, tanto en el saber hacer como en los productos, en las materias primas, fabricados con un nivel de detalle que los hace únicos. Y esa forma de ver el lujo en realidad ha estado ahí siempre, coexistiendo con la ostentación. Déjenme les cuento la historia del emperador chino Qianlong de la dinastía Qing, quien estaba obsesionado con el arte y las antigüedades chinas y dedicó gran parte de su vida y de su riqueza a coleccionarlas, pero no exhibía públicamente sus colecciones, sino que las disfrutaba en privado. O el emperador japonés Meiji, que coleccionaba obras de cerámica, lacado, textiles y otras artesanías japonesas, pero no con el objetivo de ostentar su riqueza. Meiji disfrutaba de esas piezas en la privacidad de su palacio. El valor esencial del lujo no es, o bueno, podría no ser la ostentación, sino al contrario, la apreciación. El consumidor va a encontrar el lujo real, a medida que pueda aprender a apreciar profundamente las cosas. Son personas que aprecian profundamente los detalles, los materiales, la historia, lo que eso representa. El lujo real es ese que tú no tienes que estar mostrando lo que eres o estar mostrando como ese estatus o cómo quieres ser percibido, sino que simplemente lo vives y está en ti. Yo siempre pongo el ejemplo de las medias de cashmere. Tú no andas por la calle mostrándole a la gente, venga, toque, es buenísimo, no, esto es una super calidad, venga, le muestro la factura. Tú no vas a decir eso, porque es un lujo que es personal. El lujo real es para ti nomás, porque tú eres el conocedor, porque tú eres el que te apasionas con esas cosas. Y con eso es suficiente. También tu manera de interactuar con el mundo, en el sentido de, no sé, eres súper apasionado con el arte o te gusta mucho el tema de la literatura. O sea, yo siento que todo eso al fin y al cabo termina siendo tu mundo de lujo que uno mismo crea y va mucho más allá de simplemente como comprar un producto. Esa es la parte más sublime y más deliciosa de descubrir en el mundo del lujo. Es desde este lugar, o sea, desde entender el consumo del lujo como una forma de apreciar la creación humana, que quisiéramos cerrar dándoles algunos consejos financieros. Y hoy, además de nuestros invitados, quisiéramos rescatar ideas que han tenido algunos de los grandes pensadores financieros de la historia sobre el lujo. Entonces, para empezar, Warren Buffett diría: no gastes en lujo hasta que puedas pagarlo sin afectar tus finanzas. En varias ocasiones Buffett ha mencionado que este tipo de gastos deben venir solo después de asegurar una base financiera sólida. Y lo segundo que diría Buffett es inversiones antes que lujos. Pero ahí me voy a detener porque ya vamos a ver que el lujo puede ser también una forma de inversión. Ahora, teniendo esto claro, o sea, teniendo en cuenta que antes deberíamos definir una base financiera sólida, quisiera citar a Ramit Sethi, un autor americano que ha escrito varios libros y ha hecho series en Netflix sobre finanzas. Para él, y puesto en las palabras de este episodio, lo primero que uno tiene que hacer es descubrir qué es lo que uno realmente aprecia. Si son los carros, si es la ropa, si son las artesanías, si es el arte, si son los bolsos, si son las orquídeas, lo que sea. Porque según él, gastar conscientemente es gastar en lo que realmente me importa en la vida. En las otras cosas, simplemente no deberíamos gastar. Y una forma de darme cuenta cuánto aprecio algo es con cuánto yo sé de algo.
cuánto yo entiendo sobre algo. Ahí hay pistas sobre dónde gastar, porque voy a disfrutar de todo el proceso, de elegir, de comprar, de destapar, de usar y de cuidar. Yo creo que uno tiene que gastar en lujo cuando son productos que tienen historia, que tienen una calidad impresionante, que tú realmente sabes que esto es real, como que la calidad que te están vendiendo es realmente por lo que estás pagando. Me parece súper importante saber que este producto te va a durar. Y es importante, como yo creo que priorizar esas marcas que sean transparentes en los procesos, que te ofrezcan algo mucho más allá del logotipo, que sea más bien como este saber hacer como súper auténtico, que te ofrezcan una artesanía, que tenga de pronto hasta valores como el tema sostenible. Es buscar un producto que te vaya a generar un placer duradero y no dejarse llevar por la satisfacción instantánea. Y digo esto porque si alguno de ustedes dice, no, es que a mí me gusta simplemente todo lo lujoso, es muy probable que ese comentario no venga desde la apreciación, sino desde la búsqueda de estatus. Y si se fijan, cómo el lujo es tan opuesto a lo vital o a lo estrictamente necesario, pensar en qué gastar en lujo es como pensar cómo usar el tiempo libre. Según Joseph Piper, el ocio verdadero, o sea, el uso del tiempo libre verdadero, cumple con 2 características. 1, es un fin en sí mismo, y 2, engrandece el espíritu. Y así suena exagerado, nosotros creemos que el ocio verdadero y el lujo verdadero se parecen. Y por último, ahora sí, volvamos a una idea que estaba suelta, y es que Gastar bien en lujo es una inversión. es curioso que el lujo real sea opuesto a las experiencias. Y me refiero a que son objetos que no son efímeros y que, por el contrario, pueden durar muchísimo, tanto que pueden volverse objetos en los que reposa valor. Por ejemplo, yo cuando compro lujo siempre pienso es como, esto yo el día de mañana se lo voy a poder dejar a mis hijos. Esto para mí es como una manera de saber si lo debo adquirir o no. Hay una idea muy común con respecto a esta industria, y es que el lujo no es necesario. Imagínense a una abuela diciendo, mijo, eso no es necesario. Y yo creo que habiendo escuchado esto, podemos reconocer que eso es verdad, pero que justo ahí está la magia. Esta es una industria donde hay mucho marketing y mucho ruido y muchas opiniones, pero también hay una posibilidad de apreciar el trabajo manual y detallado, de financiar personas que hacen cosas con las manos e incluso de invertir. Esperamos que gracias a este episodio ustedes vean los productos de lujo, incluidas las marcas y también las artesanías colombianas, con más perspectiva y con opiniones propias. Si este episodio les gustó, no olviden contestar la encuesta, darnos 5 estrellas, seguirnos y mandarle este podcast a todos sus amigos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez, Mariana Piñeros y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Mia Doiney. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de esta temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.